Hola, ¿qué tal gambeteros, gambeteras? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hacer ejercicios de cabeceo. Vamos a practicar este tipo de ejercicios para que nos ayude al momento de jugar fútbol, ya que es un recurso bien importante el cabecear y esto nos va a servir bastantísimo a la hora de definir, de defender, de controlar el balón. Entonces en este ejercicio vamos a hacer algunos ejercicios que nos va a favorecer. Va a ser 4 o 5 ejercicios, ya iremos viendo cómo va la dinámica y les iré aumentando un ejercicio más. Puede ser 4, puede ser 5. Por eso te pido que te quedes hasta el final. En un video anterior que les voy a dejar por aquí o en el primer comentario, en la descripción, que les recomiendo que vayan a ver, en ese ya practicamos un poco. Ese era un poco para más principiante. En este caso ya vamos a practicar con coordinación y movimiento del cuerpo. Entonces este es un poco más difícil. Este ya sería el nivel 2 de cabeceo y espero que les guste. Antes de comenzar con el primer ejercicio, como siempre te pido que te suscribas al canal, dejes tu like, compartas el video y no te olvides de activar la campanita. Vamos a comenzar. Empezamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio va a ser una práctica de cabeceo. Primeramente vamos a poner estos dos cones que están aquí, no sé si se alcance a ver. Tú puedes poner, como siempre, referencia a algo que te pueda ayudar. Por ejemplo, piedras, palos, lo que tengas. Eso lo puedes utilizar y para esto lo que vamos a hacer es, para este tipo de ejercicio necesitamos un ayudante que te lance el balón para poder cabecear. Y el primer ejercicio consta de quedarse en una sola posición y cabecear tanto con el parietal, esta parte, el lado derecho, que le dicen el parietal derecho, o el izquierdo, sin saltar. Ese es el primer ejercicio. Te debe lanzar desde una distancia, te lanza, cabecea, te lanza, cabecea, pero sin moverte. Puedes dar unos 2 pasos para alcanzar a cabecear, pero tratar de estar en el mismo lugar. O sea, de los 2 conos a esta distancia más o menos, y te debe dar desde el otro lado de los conos. Entonces vamos a hacer los ejercicios, ¿no? Para comenzar. El primer ejercicio es sin saltar. Lanza el balón, cabeceo con izquierda o con derecha. Esto es práctica, ¿no? Entonces comenzamos. Entonces esa es la práctica. Entonces eso hacemos. Esto vamos a practicar durante unos 5 minutos cada ejercicio para ir avanzando. Si el ejercicio fuera diferente con otras cosas, ahí sí ya tocaría aplicar más. Entonces esa es el ejercicio. A ver, lo importante aquí, puedes esperar con amortiguación o puedes golpearle el balón. Por ejemplo, me lanza el balón, golpeas, pero ahí se va más duro. Cuando golpeas, das más duro. Pero si lo esperas, le amortiguas, tratas de dar un pase cuando amortiguas. Esas son cosas diferentes que hay que saber en el fútbol. Entonces si golpeas, das fuerte. ¿Vieron? La cosa es la posición y cómo te acomodes al momento. Entonces, lo bueno aquí en el fútbol es recomendable a lo que viene el balón, darle el golpe uno antes de que llegue para que no te duela. Pero muchas de las veces el que venga el balón y tú no le des el golpe, le haces en forma de para que amortigue y dar un pase más o menos, como te digo, como pase filtrado o como pase calculado. Porque si es que le damos con fuerza, puede ser que se vaya lejos y no le puedas dar a tu compañero o colocar el balón. Entonces, vamos a hacer. Puedes hacer las dos al mismo tiempo. Aguantando así como aguanto y después le puedes dar con fuerza. Bien, con fuerza, te golpeas. Bien, aguantas. Esa es una forma de cabecear. Y la otra es dándole el golpe. Entonces esas son dos formas. Entonces eso les digo, 5 minutos cada ejercicio les va a ayudar bastantísimo. Vamos al segundo ejercicio, que es un poquito más complicado. Ahora, este ejercicio es parte del primero, ¿no? Todavía no vamos al segundo ejercicio, es parte del primero. Pero ahora vamos a utilizar la frente, porque nosotros utilizamos los dos lados, ¿no? Entonces vamos a utilizar la frente. Así mismo, utilizamos para amortiguar o le damos con fuerza. Entonces vamos a comenzar. Para amortiguar, le damos así.
con fuerza. Vamos a hacer el ejercicio para que vayan bien. Esto igual, si pueden practicar unos 2-3 minutos por este ejercicio, o igual 5 le aplican con el otro, o hacen alternado. Izquierda, derecha, frente, izquierda, derecha, frente, durante 5 minutos. Ya es cuestión de ustedes. Entonces, hacemos amortiguado, que es así, y fuerte, es así. Entonces eso debemos hacer durante ese tiempo. Lo practican para que les resulte mejor. Van a poder tener más fuerza aquí en la frente y en los lados. Y normalmente estas partes de aquí al inicio saben doler cuando comenzamos a cabecear. Aunque con el primer video que les enseñé ya pues tendrán un poquito más de resistencia. Pero con la frente es un poquito más fácil y se acostumbra más rápido. Entonces esos ejercicios vamos a hacer tanto los lados y la frente. Ejercicio número 2. El ejercicio número 2 es un ejercicio que vamos a hacer lo siguiente. En este ejercicio ahora vamos a correr un poco y cabecear. La distancia más o menos en la que te debe lanzar el balón es por aquí, pasado los conos, por aquí. Desde allá te lanzan acá, pasado los conos. Tú debes tomar una distancia prudencial más o menos desde aquí. Sales corriendo y le das cabeza tanto con la parte del frente y los dos lados. Puedes darle con cualquiera, vas alternando 5 minutos el ejercicio. Igual, comienza izquierda, derecha y frente. Puedes darle amortiguando, o sea que no se vaya duro. Y la otra es con potencia. Eso es práctica de 5 minutos. Antes de seguir, yo les voy a decir algo porque muchas de las veces la gente piensa que porque hace una sola vez ya sabe. No. Esto es práctica en el ejercicio. Yo les recomiendo que estén practicando seguido para que puedan aplicarlo en la cancha. Cuando no se practica o cuando se hace así como yo una sola vez, es muy difícil. Si tú haces una sola vez como hice ahorita en el video, es muy difícil que se te quede a ti y vayas a aplicar en la cancha. Esto es cuestión de practicar para que tu cuerpo automáticamente aprenda y lo haga solito. Eso ya se aplica, es solito. Por eso le digo, practicar seguido todos los ejercicios que han visto en los videos. Si no puedes, tratar de irles haciendo una semana estos ejercicios, otra semana. La cuestión es práctica. Si lo hacen una vez, no les va a funcionar. Vamos a hacer este ejercicio que les digo, con viada. Entonces más o menos por aquí lanza el balón y yo cojo con viada. Con frente o con el lado izquierdo. Pues así vamos. Y después damos con potencia, pero corriendo. Hasta donde dé. Eso. Listo, eso va a ser práctica seguida. No le doy muy duro ahorita, con fuerza, porque sería que se me va el balón. Pero voy a hacer ahorita una sola con fuerza. Primero amortiguar el balón. Después con fuerza. Vamos. Eso. Amortiguar el balón. Primero derecha, lanza. Después izquierda. Varietales. Eso. Pues ahora sí con fuerza. Viene con fuerza. Ahora hacia un lado izquierdo. Pues con fuerza. ¿Sí ven? Y ahí es. En este caso cuando damos con fuerza, tratamos de, como es, no saltar. Ahorita no tratemos de saltar, sino movernos sin saltar. El siguiente ejercicio ya es saltando. Ahí es otra cosa. Entonces vamos, dimos frente ahorita, con fuerza. Vamos con la parte derecha con fuerza. Con fuerza. Tercer ejercicio. El tercer ejercicio es ahora saltando. Ya hicimos el primero sin saltar. A ver, el primer ejercicio hicimos en una sola posición. El segundo hicimos caminando pero sin saltar. Y ahorita vamos a hacer caminando y saltando. Este es un poquito, aquí vas a aplicar un poco más de fuerza porque al saltar te impulsas y le das el cabezazo más potente.
le puedes amortiguar, pero siempre va a salir un poquito más de fuerza. Entonces vamos a este ejercicio, vas a ver lo mismo. Coges tu viada y saltas, al momento de llegar, saltas, pero amortiguando. Y el otro ejercicio es dándole con fuerza, por eso vas alternando. Primero corres, amortiguas, regresas, amortiguas, otra vez y con la frente. Y después haces lo mismo pero con fuerza, corres y fuerza y haces lo mismo. Entonces vamos a hacer los ejercicios. Entonces ahí está, izquierda. Ahora vamos con el lado izquierdo, saltando, alto, amortigua. Hay una cosa en este, no, es muy difícil amortiguarle cuando saltas, porque de ley vas a ir con fuerza. Al momento de saltar ya das fuerza. Sería ya el éxito que llegues y saltes y amortigues, no. Pero eso ya es un poco más de práctica, por eso es bueno estar practicando. Ahora vamos con la frente. Ahora vamos con fuerza. Cabeceas con fuerza y haces lo mismo con el de derecho. Izquierdo, derecho, frente. Con fuerza. Ahora vamos con frente. Entonces, va a lanzar así mismo. ¿Sí ven? Entonces, esto vamos a hacerle otra vez para que vean la práctica. Vamos izquierda, derecha. Y es lo mismo, el salto. Igual, les voy a indicar la una amortiguada y la otra con fuerza. No. Eso. Con fuerza. Fuerza. Este ejercicio es con fuerza. Saltas, corres, cabeceas, el movimiento. ¿Han visto? Esto es práctica, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy tan bueno para cabecear. Pero si practicara todos los días, así como les digo, todos, cualquier persona está así. Ahora viene con frente, así mismo. Con fuerza. Ya. Hay una cosa, en estos ejercicios pueden darle contra el suelo. Eso le vamos a hacer el último ejercicio como un opcional, ¿no? Viene la bola y le dan contra el suelo, que vaya de pique. Igual con la izquierda y con la derecha. Vamos al cuarto ejercicio. Este ejercicio ya es el último ejercicio que le voy a indicar. El cuarto ya es diferente. Este ya es un poquito con movimiento del cuerpo. Por eso vamos a utilizar estos dos conos. El ejercicio resulta de: viene la bola, antes de que venga corras, te das una vuelta por el cono y cabeceas. Te lanza el balón, cabeceas. Cuando regresa, te das la vuelta por el cono, cabeceas. Esto lo puedes hacer saltando según cómo vaya. Por eso debes moverte. O sea, puedes ir a la dirección de la bola, tratar de buscar para darle a acomodar. Aquí ya puedes utilizar izquierda, derecha o frente. Ya es como te vayas acomodando según el movimiento. Entonces, corres, cabeceas. Corres, y si te toca saltar, cabeceas también. Tanto izquierda, derecha o frente. No importa el orden. La cuestión es que practica. Cabeceas, corres y otra vez ya te lanza el balón. Corres, regresas. Este ejercicio es un poquito más dinámico. Cabeceas, no importa dónde vaya la bola. Regresas, corres, corres, va. De nuevo,
para que vayan bien. Entonces, por eso la práctica es lo importante, porque te vas adaptando. Ahorita la coordinación entre lo que me lanza y mi cabezazo que le mando mal, se demora. Pero vamos. Corres y ahí mismo te lanzas el balón. Corres y ahí mismo. Corres. Eso, ahí. Corres. Lánzalo. Corres. Mira. O sea, si puedes con la parte derecha también. Corres. Mira. Le dan con parietal. Regresas. Y así van practicando. Entonces ese es el ejercicio. Y listo. Eso practican durante 5 minutos para que vayan avanzando. El último ejercicio, que es un opcional y que te puede servir, ese ya es picando al suelo. Vamos a ese. Este, como les dije, es un opcional, pero sí es bueno que lo practiquen. Porque este es lo único que la diferencia es que con los demás ejercicios ya practicando, ya vas a darle más dirección al cabezazo, vas a aprender a darle dirección. Y con este último ejercicio ya le pules la dirección, que es cabeceando hacia abajo, le das toda la fuerza. Aquí sí vamos a cabecear con fuerza, ya no es amortiguando, sino llegas y boom. Tanto frente como parte izquierda y derecha. Frente, parte izquierda y derecha. Entonces, puedes hacerlo saltando, si la bola viene alto, haces lo mismo. Pero es más difícil, trata de al principio acomodarte en una bola baja y después le haces con bola alta, porque al momento de saltar y tratar de darle con continuo hacia abajo es difícil. Pero si si comienzas desde abajo sin saltar, le das con fuerza, es mejor. Vamos a comenzar, porque ahí ya te enseñas, después ya al momento de saltar te sale más fácil. Entonces vamos a hacer, ¿no? Este va a ir con fuerza. Entonces, ese es contra el suelo. Un poquito más alto. Esa es potencia para abajo. Este ya es opcional, todos para abajo. Si le das sobre pique, mejor. O sea, que dé aquí, mejor. Porque da pique. Vamos, ahora con frente. Es lo bueno, de darle con frente, le das más dirección a donde quieres. Por eso cuando vayas a cabecear y este es el área, entonces llegas y ¡pum! Cabeceas, pero contra el suelo. Es lo bueno. Pero muchas de las veces cuando estás jugando en una cancha grande, no puedes darle así, pues. Entonces te toca como medio torcido darle dirección. Y aquí es con las partes de los lazos. Entonces ahí es práctica, ya entre más practicas es mejor. Ya. Listo, vamos a hacer la última vez. Un poquito más alto. Izquierda, derecha. Un poquito más alto. Izquierda, derecha. Contra el suelo ahí. Y la última es frente. Hacemos eso durante 5 minutos. El último ejercicio. Eso. Entonces acaban los ejercicios ahí. 4 o 5 ejercicios les he enseñado para que practiquen y vayan mejorando. Como han de haber visto, no tengo la suficiente efectividad al momento de cabecear, porque normalmente yo de cabecear es poco, ya hace tiempos que
uno no juega así y entonces ahora me sale complicado, pero sin embargo les indico para que ustedes vayan haciendo la práctica cada día. Ya les digo, no se queden solo con una vez porque no les va a resultar. Es el último ejercicio, vamos al final. Ya, listo amigos, eso es todo. Antes de seguir con este ejercicio que les acabo de dar, les recomiendo que vayan a ver el primer video. Igualmente les dejo en la descripción el primer comentario para que vayan a ver cómo se comienza, que es un ejercicio más suave, más liviano. Espero que les sirva, gambeteros, gambeteras, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.